Continuando con el estudio de la función cuadrática, veamos algunos ejercicios relacionados con el tema. Dice, el gráfico muestra la curva de una función cuadrática de la forma ax a la 2 más bx más 48. Vemos el gráfico, tenemos aquí información, la gráfica corta el eje y en 48, aquí vemos que el c es 48, corta el eje x en menos 4 y corta el eje x en 6. Y de acuerdo con la gráfica vemos que es cóncavo hacia abajo. Ahí la parte A de la pregunta dice, encuentre la ecuación del eje de simetría de la curva. Cuando nos hablan del eje de simetría tenemos que pensar en dos cosas. La definición algebraica de ecuación del eje de simetría corresponde a la ecuación x igual menos b entre 2 por a. Si quisiera usar la forma algebraica tendría que conocer tanto el valor de b como el de a, y vemos que en la fórmula son constantes que no conocemos. Entonces la parte algebraica pues limita un poco la solución del problema. También podríamos pensar que la ecuación del eje de simetría, gráficamente hablando, se define como una línea recta que pasa por el punto x del vértice. Aquí yo estoy rotulando el punto x del vértice, aproximadamente sería un punto que se ubica como por aquí. Punto x del vértice en este caso corresponde a un valor máximo de la parábola, si calcular el vértice como tal. Entonces, dada una función cuadrática, la ecuación del eje de simetría, desde el punto de vista de la gráfica, se define como una línea recta, vertical o paralela al eje y, que pasa exactamente por el punto x del vértice. Aquí yo voy a dibujar la línea y ya casi la vamos a ubicar de una mejor forma. Acá la corro un poquito y ahí yo puedo visualizar lo que es la ecuación del eje de simetría gráficamente hablando. Gráficamente hablando, la ecuación del eje de simetría se define como una línea recta, paralela al eje y que pasa exactamente por el centro de la parábola. Visualmente hablando, esa sería esa línea. Esta línea vertical cumple una característica. Esta línea vertical cumple la característica de que es simétrica con respecto a los cortes con x, o a dos puntos de la parábola cuya imagen sea la misma. Cualquiera de dos puntos de la parábola cuya imagen sea la misma, esta línea recta es simétrica, está a igual distancia. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos quiere decir entonces que de menos 4, que desde menos 4 hasta la ecuación del eje de simetría hay igual distancia que la ecuación del eje de simetría con respecto a 6. O sea que yo puedo decir que si de menos 4 hasta 6 hay una distancia de 10. ¿Por qué? Porque de menos 4 al eje y hay 4 de distancia, y del eje y a 6 hay 6 de distancia. O sea que de menos 4 a 6 hay 6 de distancia. ¿Qué significa eso? Hay 6, sí. ¿Qué significa eso? Que desde un corte con x al otro corte con x había 10 de distancia. O sea que la ecuación del eje de simetría está a 5 de distancia con respecto a 6. Y está a 5 de distancia con respecto a menos 4. O sea que si esta ecuación está a 5 de distancia de los dos cortes, significa entonces que esta ecuación del eje de simetría exactamente va a pasar por el valor de x cuando x vale exactamente 1. ¿Por qué? Porque 1 más 5 daría 6, que sería el otro corte. Y de 1 hasta menos 4 habría 5. Entonces, de esta forma podemos ver que la ecuación del eje de simetría sería entonces x igual 1.
Ven que no aplicamos ninguna fórmula, lo que hicimos fue aplicar la interpretación de lo que significa la ecuación del eje de simetría gráficamente hablando. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la solución a la parte A de este ejercicio. Luego dice aquí la parte B. En la parte B dice: a partir de lo anterior o de cualquier otro modo, halle los valores de A y el valor de B de la ecuación. Aquí tengo A y B. Tenemos que hallar esos valores. Entonces la estrategia va a ser la siguiente. Vamos a bajar un poquito para ver la hoja de trabajo y aquí vamos a escribir la parte B. Para dar solución a esto vamos a usar los pares ordenados. Vemos que la gráfica corta el eje de las X en menos 4. Perdón, acá me equivoqué. Vamos a borrar un momentito. Corta en menos 4. En menos 4,0. Y corta al eje de las X en 6,0. En 6,0. ¿Qué significa esto? Significa entonces que esos son dos pares ordenados en donde sabemos que este valor corresponde a X, este valor corresponde a Y, este valor corresponde a X y este valor corresponde a Y. Ya vemos que la ecuación tiene la forma f de x igual a x al lado más bx más 48. Vamos a escribir acá que la ecuación tiene la forma f de x igual a x a la 2 más b por x más 48. Recordemos que f de x es lo mismo que yo diga y, por lo tanto yo puedo escribir esta ecuación cuadrática de la forma y igual a x a la 2 más bx más 48. Y aquí es donde vamos a usar la información de los pares ordenados. Entonces, si uso el par ordenado, sustituyendo el y por 0 y el x por menos 4, tendría que 0 va a ser igual a por menos 4 al cuadrado más b por menos 4 más 48. Resolviendo acá tenemos que 0 va a ser igual a 16a menos 4b más 48. Pasando ese 48 a este lado tendría que menos 48 va a ser igual a 16a menos 4b. O sea que lo que tengo acá es una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Haciendo algo parecido con otro par ordenado, podemos plantear lo siguiente. Podemos plantear que 0, acá sustituyendo en la ecuación, que 0 va a ser igual a por 6 al cuadrado más b por 6 más 48. O sea que usando el otro par ordenado genero otra ecuación lineal, que resolviendo esto sería 36a más 6b más 48. Pasando el 48 para este lado me queda que menos 48 va a ser igual a 36a más 6b. Entonces, como pueden ver, aquí tengo otra ecuación lineal. Esta ecuación lineal la puedo resolver de diferentes formas. Una de ellas es usar la calculadora. En este caso me voy a la calculadora, pantalla gráfica, y en la calculadora hay una aplicación, acá en aplicaciones, que a la hora de activarla aparece aquí un serie de aplicaciones. Yo me voy a la letra P, que se activa con alfa P, y encuentro una aplicación que dice polinomio. Uno entra acá y aquí uno puede resolver ecuaciones de una variable, ecuaciones simultáneas, que sería este caso. O sea, voy a digitar 2. Aquí le digito el orden, que sería de orden 2, y serían 2 ecuaciones, y aquí le damos siguiente con esta tecla. Digitamos los valores de la primera ecuación, que sería en este caso 16, enter, menos 4, enter, y menos 48. O sea, el orden a digitar es
el número que acompaña la primera letra, el número que acompaña la segunda letra y el número que aparece al otro lado de la igualdad solo. En la segunda ecuación vamos a digitar 36, enter, 6, enter y menos 48, enter. Le decimos a la calculadora que resuelva digitando acá en esta tecla y aparece que el valor de x1 es menos 2 y x2 es 4. x1 es el valor de A y x2 sería el valor de B. O sea que volviendo acá, A sería menos 2 y B sería 4. Entonces aquí A sería menos 2 y B sería 4. De esa forma hemos resuelto la parte B. Halla el valor de A y de B. Muy bien. La parte C dice halla la coordenada Y del vértice de la curva. Entonces, para trabajar la parte C, recordemos que vamos a bajar un momentito acá para terminar. En la parte C, vamos a cambiar de color. Acá en la parte C, para hallar la coordenada Y, del vértice de la curva, tenemos que recordar que la fórmula de vértice dice, la fórmula de vértice sería menos b entre 2 por a, f de menos b entre 2 por a. Pero ya sé que menos b entre 2 por a, lo calculé aquí arriba, menos b entre 2 por a es 1. O sea que la fórmula de vértice va a ser 1, f de 1. O sea que la coordenada y, del vértice se calcula sustituyendo el 1 en la función. Entonces, como yo sé que la función es f de x igual a, pero a es menos 2, aquí me equivoqué un momentito, menos 2, la ecuación es menos 2 x al cuadrado más b por x, pero b es 4, sería más 4b, más 4x, aquí otra vez, aquí sería más 4b, más 4x, aquí sería más 4x, más 48. Esta sería la función cuadrática sustituyendo el valor de a y de b. Entonces, f de 1 va a ser menos 2 por 1 cuadrado más 4 por 1 más 48. Y resolviendo vamos a ver que f de 1 va a ser en este caso, aquí sería menos 2, 4, sería 2 como resultado, más 48 sería 50. O sea que el valor del y del vértice es 50. Para terminar, completamos aquí en este cuadrito. Vamos a completar en este cuadrito. Vamos a pintar de otro color. Y escribimos las respuestas. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Dice en la parte A, la ecuación del eje de simetría es x igual 1. Los valores de A y de B son A es igual a menos 2 y B es igual a 4. Y cuando nos dicen el punto Y del vértice, entonces el punto Y del vértice va a ser 50. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima vez.